El error de hacerse judío. Algunos cristianos cometen el error de hacerse judíos para alcanzar la salvación y por eso se circuncidan. Sin embargo, este error fue combatido fuertemente por Pablo desde un principio, desde que los no judíos empezaron a abrazar la fe. Nos dice la Biblia que por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar equivocadamente a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Sin embargo, Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos por no estar de acuerdo. Y por fin, Pablo, Bernabé y algunos otros hermanos fueron nombrados para ir a Jerusalén, para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Siendo enviados, pues, por los de la iglesia de Antioquía a Jerusalén, y ellos, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias de idolatría para seguir ahora a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Cuando por fin Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de esta ciudad y por los apóstoles y ancianos. Y ellos les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, algunos fariseos que habían creído en Jesucristo se levantaron para hablar y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto, pero después de mucho discutir, Pedro se levantó para hablar y les dijo: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar el evangelio a los no judíos, para que también ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros. Así que Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios, imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Así que todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaba de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo
para sí mismo? Y esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la Escritura: después de esto volveré y reconstruiré la caída choza de David, y reconstruiré sus ruinas para volverla a levantar, para que las demás gentes busquen al Señor nuestro Dios, junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. Y estas cosas el Señor nuestro Dios nos la ha dado a conocer desde tiempos muy antiguos, y Él ha dado su palabra. Por lo tanto, considero que no se les debe de imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejen sus antiguas creencias de idolatría para seguir ahora a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, esos dioses falsos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco coman sangre. Hechos capítulo 15 del 1 al 20. Así que los apóstoles, junto con toda la iglesia de Jerusalén que llegaron a este acuerdo, decidieron mandarles una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los ancianos, con los hermanos, saludamos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización y que los han perturbado a ustedes con sus palabras y los han confundido. Hechos capítulo 15, versículos 23 y 24. Porque esas personas les habían dicho que se tenían que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Finalmente les dijeron en la carta: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna carga. Solo les encargamos estas cosas necesarias: que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, esos dioses falsos; que no coman sangre ni carne de animales estrangulados, y que eviten los matrimonios prohibidos. Así que, si se cuidan de estas cosas, actuarán correctamente. Saludos. Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Así que, cuando los hermanos regresaron a la iglesia de los no judíos, los consolaron con la carta. Dice en la Biblia: cuando los hermanos leyeron la carta, se alegraron mucho por el consuelo que les daba. Hechos capítulo 15, versículos 31. Pablo les decía a los no judíos: pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o no ser judío, o ser esclavo o libre, o ser hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Gálatas capítulo 3, del 26 al 29. Por lo tanto, ya que ustedes
han sido resucitados con Cristo en el bautismo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron al aceptar ser bautizados, y ahora Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, toda esa vieja manera de vivir que está tan equivocada. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se dejen llevar por la avaricia. Todo eso es una forma de idolatría. Y por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Pero en su vida pasada ustedes las hacían. Sin embargo, ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Ahora, no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y ahora se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente, porque ya no tiene importancia el ser judío o no, o el estar circuncidado o no estarlo, o el ser extranjero o inculto o esclavo o libre, sino que Cristo es nuestro todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Por eso, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Y así como el Señor los perdonó, también ustedes perdonen. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, es decir, un solo pueblo, donde ya no importa el ser judío o no. Colosenses capítulo 3 del 1 al 15. Los judíos se circuncidan y con esta señal hecha en el cuerpo dan a entender que son el pueblo de Dios. Sin embargo, esta circuncisión es solo sombra de la verdadera circuncisión que hace Dios en el corazón del ser humano. Dice Dios en la Biblia: yo les quitaré ese corazón duro como la piedra, y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Luego entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos, y los pondrán en práctica. Así ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. De manera que,
Si un judío rechaza esta circuncisión hecha por Dios en el corazón, es incircunciso de corazón. Por eso Pablo les decía a los judíos: tú te llamas judío y confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Por eso estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si tú predicas que no se debe de robar, ¿por qué entonces robas? Si dices que no se debe de cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, esos dioses falsos con sus creencias equivocadas, entonces, ¿por qué tomas de las riquezas de sus templos? Tú te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque lo desobedeces. Romanos capítulo 2, del 17 al 23. Es cierto que a quien obedece la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo. Pero si no la obedece, entonces es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado, aun cuando no lo esté físicamente. Por lo tanto, el que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que, a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera, en el cuerpo, en apariencia. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón y no depende de reglas escritas, sino más bien del Espíritu, de manera que el que es así resulta aprobado, no por los seres humanos, sino por Dios. Romanos capítulo 2, del 25 al 29. Pablo les advirtió a los cristianos que no eran judíos. Les dijo: escúchenme. Yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Gálatas capítulo 5, del 2 al 4. Hacerse judío y circuncidarse es tomar la mala actitud de los judíos que rechazan a Jesucristo porque quieren justificarse por sí mismos. Dijo Pablo de esta mala actitud de los judíos: pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres, y ellos pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos, porque la ley llega a su término con Cristo,
por ser Cristo el único que cumplió toda la ley sin ofenderla en ningún punto, y así todos por la fe en Jesucristo pueden llegar a ser justos. Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. De manera que ahora podemos ser salvos a la manera de Dios y por medio de Jesucristo. Dijo Pablo, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y en Cristo también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no estar circuncidado a la manera que lo hacen los judíos. En cambio, lo que sí cuenta es la fe, una fe activada por medio del amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ahora, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 4, del 19 al 21. Esta es la transformación gloriosa que hace Dios en el corazón humano, que nos hace verdaderamente hijos de Dios y nos hace pertenecer al pueblo de Dios.